¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con esta serie que estamos haciendo por nuestro canal, hablando de la previa de los partidos siempre que juega la selección argentina contra un rival sudamericano, y en este caso siempre por clasificación al Mundial, obviamente, a Qatar 2022. Y en este caso, como Argentina juega contra Colombia en los próximos días, vamos a hablar con un distinguidísimo colega, muy prestigioso colega, Octavio Mora, de Antena 2 de RCN de Colombia, un medio muy prestigioso. Y además tuve la inmensa suerte, la fortuna, de compartir la cobertura del Mundial pasado de Rusia, y él también colabora siempre como yo con SBS de Australia, un medio estatal, radio estatal australiana. Así que lo voy a saludar a Octavio. Octavio, un placer tenerte en mi canal. Gracias por charlar conmigo, en este caso sobre el partido de Colombia contra Argentina. ¿Cómo estás? Hola Sergio, un respetuoso saludo para todos sus seguidores en Argentina, en Colombia y en el mundo entero, incluyendo Australia. Y qué bueno poder un poco visualizar, vislumbrar lo que puede ser el juego entre la selección de Argentina y la selección Colombia el próximo 8 de junio. Muy bien, Octavio. Y cuéntame entonces, para comenzar, ¿por qué este cambio tan rotundo de Colombia? ¿No? Es decir, un comienzo tan raro con Queiroz. Nosotros padecimos a Colombia en la Copa América pasada. El debut de Argentina fue contra Colombia en la Copa América de Brasil, y no, realmente Colombia fue muy superior y sorprendió el inicio de la clasificación mundialista, y ahora este cambio, ¿no? Totalmente distinto. ¿Otra Colombia o no es así? Pues recordemos, Sergio, que la selección Colombia comenzó con paso firme la eliminatoria frente a Venezuela y luego en condición de visitante frente a Chile, con una victoria y luego un empate. Pero tuvo un traspié aparatoso, sufriendo una goleada 3-0 frente a Uruguay en casa y luego 6-1 frente a Ecuador. Resultados que llamaron poderosamente la atención porque entre las selecciones suramericanas no hay tanta diferencia. Queda la sensación, y esto es difícil de comprobarlo, que había algunas diferencias entre el cuerpo técnico comandado en ese momento por el técnico lusitano Queiroz y algunos miembros de la selección Colombia. Eso quedará, digamos, en la leyenda del camerino, porque no hay formas de comprobarlo, salvo que algún jugador alguna vez en el futuro lo revele y lo confiese en alguna entrevista. Da la sensación que, pues, el técnico planteó un partido, pero que los jugadores o no lo quisieron cumplir, que eso es muy difícil de comprobar, es casi que medio temerario decirlo, o que sencillamente porque se confiaron, sufrieron esas dos aparatosas goleadas humillantes por demás. Entonces llega Reinaldo Rueda, un técnico colombiano que conoce bien la idiosincrasia de los jugadores colombianos, sabe de las condiciones técnicas, de su aplicación y aprendizaje táctico a través de los equipos donde actúan, como para mencionar un nombre, Juan Guillermo Cuadrado, que es pieza clave normalmente en las buenas campañas de la Juve en Italia. Un jugador con mucha versatilidad polifuncional porque puede actuar como volante por derecha, puede jugar como lateral también por el mismo sector o puede ser un extremo desequilibrante. Entonces, condiciones y capacidad hay. Justamente por eso llamó la atención de resultados tan abultados. Pues esta vez el equipo, digamos que dio un toque distinto. El equipo fue sincronizado, fue versátil, fue solidario en recuperación, en algo de generación que no fue muy prolífica, pero supo poder en la definición. Y de esa manera se consigue una victoria importante en condiciones de visitante, urgente también era, y creo que ahora se encamina porque llega con un ánimo distinto, con más seguridad, confianza que recobró frente a Perú, sin desestimar a Perú, pues es el último de la tabla, pero Argentina es un equipo de un talante y una jerarquía distinta que realmente probará si fue apenas flor de un día el seleccionado colombiano o si realmente con Reinaldo Rueda, que es un técnico muy estudioso, muy capaz, que sabe plantear bien los partidos, el panorama será distinto de aquí en adelante. Lo cierto es que la selección Colombia ya consiguió 7 puntos, los mismos de Paraguay y Uruguay, solo que esos equipos le ganan por diferencia de goles. Tiene 3 goles de diferencia frente a Paraguay y 2 goles de diferencia frente a Uruguay.
el panorama es distinto. La sonrisa volvió a los colombianos, estimado Sergio. Bueno, muy bien, muy bien. Y los colombianos cuando sonríen ya se ponen peligrosos en fútbol, ¿no? Es decir, esto lo sabemos muy bien nosotros, que en el 93 hemos padecido, yo estuve allí en Barranquilla cuando fue el verdadero baile, porque el 5-0, siempre insisto con ese concepto, no fue tan aparatoso el baile porque fue más de contragolpe, pero el 2-1 en Barranquilla fue realmente durísimo, durísimo, y ahora otra vez la selección argentina, Barranquilla, pero además habrá público, Octavio. Habrá público en ese partido, que es algo sorprendente en esta clasificación mundialista, porque habitualmente estamos ya hace 2 años acostumbrados a ver partidos prácticamente con estadios vacíos. Sergio, todo se encamina a ello, porque Barranquilla fue elegida como ciudad piloto por el Ministerio de Salud de Colombia y con el respaldo del alcalde Pumarejo de la ciudad de Barranquilla, ciudad que siempre ha acogido, ha arropado la selección y se le denomina la Casa de la Selección Colombia. Entonces, según un decreto, el 777, se podría albergar una cuarta parte del aforo total. Eso va caminando bien, pero habrá que esperar hasta último momento, porque además de la pandemia, de la emergencia sanitaria, hay algunas inconformidades que han originado marchas y algunos de los marchantes han generado algo de vandalismo y eso podría acarrear alguna situación. Esperamos que no, que ya hay avances muy prósperos, muy auspiciosos desde el Gobierno Nacional y el Comité de Paro y que ojalá se disfrute de una fiesta eminentemente deportiva. No faltarán por ahí algunos inconformes, pero ojalá el cerco de seguridad opere adecuadamente. Esto te lo pregunto también, Octavio, porque uno tiene el recuerdo de los últimos partidos de Copa Libertadores. Yo recuerdo, por ejemplo, a River Plate jugando en partidos allí, y partidos que se tuvieron que suspender o trasladar de ciudad, a veces de país. Entonces, como sé que continúan las marchas contra Iván Duque en algunos casos, ¿no hay algún riesgo de que ese partido por alguna razón se tenga que parar, o que no se pueda terminar de jugar, o que haya algún tipo de riesgo en ese sentido? No, no tanto de seguridad, pero sí de pararlo, de que el partido no pueda continuar por hostilidades o cosas así. Bueno, hubo dos partidos que fueron, llamémoslos detonantes, ¿no? Cuando Junior recibió en juego válido por Copa Libertadores a River Plate y luego, un par de días después, América frente a Mineiro. Resulta que esos partidos hubiesen sido determinantes si hay un cerco y una logística adecuada y no se permite que los manifestantes, que no eran muchos, se hubiesen acercado a los alrededores del estadio. Pero ocurrió que tal vez no se diseñó un plan de seguridad mucho más profundo y tal vez no hubo experticia en esas situaciones y eso terminó siendo contraproducente. Pero creo que se van a tomar los recaudos a las medidas necesarias, pero el riesgo siempre va a existir porque hay un país inconforme con su gobierno nacional y hay diálogos, se buscan soluciones, pero esas soluciones no es que aparezcan, no es que afloren, surjan de la noche a la mañana. Vamos a ver qué ocurre, pero creo que tratándose de un partido de eliminatoria, partidos a nivel de selección, el operativo de seguridad seguramente, y perdón que valga la redundancia, va a ser mucho más riguroso. Muy bien, muy bien. Volviendo al tema futbolístico, Octavio, está el tema también de James Rodríguez, algo que sorprendió en Argentina. James Rodríguez tuvo una buena temporada, tal vez mucho más en la primera rueda de la Premier que en la segunda, pero bueno, ha tenido una buena temporada en el fútbol inglés, y nos encontramos con la sorpresa de que no estaba en el equipo, de que ha tenido alguna distancia o algo que ha pasado con Reinaldo Rueda. No sé si es así o qué ha pasado, pero raro que un jugador tan importante no esté en el equipo, ¿no? Sí, ocurre que James ha arrastrado una lesión del sóleo que apenas está en etapa de cicatrización y Reinaldo de todas maneras lo convocó en comienzo. Algunos jugadores marcharon directamente a la concentración. James prefirió irse a Medellín a algunos temas de orden familiar y también acudió a un médico particular de apellido Fernández. Pero Reinaldo Rueda, pues cumpliendo los pasos regulares,
se confía del cuerpo médico oficial de la Selección Colombia, nombrado por la Federación Colombiana de Fútbol. Y ese examen indica que ese sóleo va apenas, o la lesión en el sóleo va apenas en etapa de recuperación, va en etapa de cicatrización y que no está apto realmente para jugar a un ritmo intenso. Y yo creo que lo comprueba el hecho que en el Everton de Inglaterra jugaba un partido y se perdía tres. Más o menos esa fue la progresión. O no jugaba todo el partido. Entonces no es suficiente y no es plenamente confiable. Y así lo determinó el director técnico. Y yo creo que James, con una actitud que hubiese sido mucho más madura, hubiese acatado simplemente como un Sergio Ramos que le deseó suerte a su selección cuando no fue convocado. James prefirió hacer un comunicado a la luz pública manifestando que sí estaba en condiciones, al menos de jugar el segundo partido, que de repente el primero no. Entonces yo creo que Reinaldo, siendo un hombre riguroso, ya con varios mundiales encima, porque él estuvo con Honduras en un mundial, estuvo con Ecuador en otro mundial, estuvo en la selección de Chile, ya había tenido una primera etapa con la selección Colombia. Yo creo que no se le pueden meter los dedos a la boca y puede que haya intentado como públicamente desafiar su autoridad, el jugador al técnico, pero yo creo que el técnico goza de plena credibilidad. Normalmente a James se le dan algunos privilegios, especialmente los gozó en la época de el técnico Peckerman, y este técnico viene pues con una medida distinta y ha manifestado públicamente que el que no esté al 500%, pues que eso no es posible, pero sí es un mensaje, ¿no? Es una frase eh, metafórica, es una figura retórica que significa que el jugador debe estar como caminando la milla extra, debe estar en un momento ideal para conformar la selección Colombia. Y mire que el equipo rindió sin necesidad de James, porque un poco James a veces como que concentra la atención incluso de sus mismos compañeros, como que hay un excesivo respeto y se le quiere, digamos, jugar el modelo, digamos, que gira en torno a James y no es tan intenso. Él tiene muy buena técnica, muy buenos pases, le fue muy bien en la primera temporada con el Real Madrid, pero luego, mire que ha tenido problemas y diferencias con varios técnicos, Zidane entre otros, también en el equipo Mónaco Sí. tuvo sus problemas con el técnico del momento. También en el Bayern Múnich, incluso lo querían renovar, pero él prefirió decir que no, que se regresaba al Real Madrid. Claro. Y ha tenido diferencias con varios técnicos. Es un poco rebelde, digamos, Sí, y en este momento se necesita gente muy comprometida y que todos remen para el mismo costado. claro. Y esta selección con ese 3-0 frente a Perú demostró que hay compromiso, que hay sentido de pertenencia, que hay actitud, que hay aplicación táctica y que está esa actitud, más allá de aspectos eminentemente futbolísticos, Sergio. Muy bien, Octavio, y me hablabas del cambio anímico y del cambio que ha significado también de entrenador, ¿no? El pase de Queiroz a Reinaldo Rueda. ¿Y qué ha cambiado futbolísticamente? ¿Qué has observado del partido de Lima distinto a lo que jugaba la selección Colombia en los 4 partidos anteriores? Si hay algún cambio significativo en cómo está parado el equipo, ¿no? Pues paradójicamente la defensa estuvo conformada por jugadores que iniciaron su carrera como centrales. Entonces, el lateral izquierdo, Tecillo, siempre fue central. Medina comenzó como central y el lateral derecho. Y los dos centrales habituales, uno del Tottenham, Sánchez Davinson, y el otro Jerry Mina. Pero era priorizar, digamos, el cero en el arco y la seguridad posterior. Y fueron bastante contenidos los laterales, no pasaban del medio campo. Bueno, sí lo hicieron en dos, tres ocasiones, tanto que, por ejemplo, Medina fue el que envió un pase gol aéreo para la segunda anotación de la selección Colombia, que fue Artífice Uribe. Y luego, pues en el medio campo, en cambio, no hubo un Barrios que es especialista en recuperación, digamos un medio centro, pero sí estuvo un Cuellar
que es un poco de lo que llamamos en una época 8, o sea, como que reparte su función en recuperar, pero también en generar, ¿cierto? Aunque estuvo también más contenido ahí atrás y un Uribe ayudándole a recuperación, pero también llegando a zonas de creación y de definición. Consiguió la segunda anotación luego del servicio justamente de Medina. Y, y al lado también de extremos muy rápidos, muy veloces, desequilibrantes, como Díaz por la izquierda y el jugador Juan Guillermo Cuadrado por la zona derecha. Y luego dos hombres en punta, aunque uno ligeramente más retrasado, como media punta, digamos, Muriel, llegando por izquierda o por el centro, y un hombre en punta realmente y que busca mucho la zona derecha, que es Duván Zapata. Entonces, yo creo que el equipo fue versátil, estuvo aplicado tácticamente, se sacrificaron los que tenían que regresar para poder recuperar, para poder plantear un 4-4-2 muy fijo y no se generaron muchas oportunidades de la selección de Perú. No permitieron pues la cercanía, las líneas de defensa mediocampistas, muchos espacios para la creatividad y los movimientos del adversario. ¿Y crees, Octavio, que contra Argentina puede seguir el mismo sistema? ¿Va a haber algún cambio particular? ¿Qué crees que puede pasar con el sistema? A partir de que, bueno, está enfrente Messi, pero, bueno, la selección argentina que no ha tenido un gran partido contra Chile, una selección que ha parecido lenta, que evidentemente se evidenció esto de los 7 meses sin jugar, pero también que parece no tener un esquema madre demasiado claro, ¿no? Entonces no sé si en la selección Colombia contra Argentina seguirá. Siempre se dice que cuando el esquema es bueno no hay que modificarlo mucho, pero no sé si es la idea a lo mejor de Reinaldo Rueda, ¿no? Sí, sobre eso hay consideraciones, por ejemplo, directores técnicos, aunque cada técnico tiene su partitura, tiene su libreto, ¿no? Pero todos le conceden con admiración la autonomía al técnico Reinaldo Rueda. Y uno pensaría que no va a ser fácil que cambie, aunque podría ser un reforzar, por ejemplo, la marca en el medio campo y en vez de por ejemplo, un Muriel, ubicar a otro jugador mucho más especialista en recuperación en el medio campo, como Wilmar Barrios, que alguna vez ya marcó con eficiencia y éxito al mismo Messi. No se trata propiamente de una marca individual, sino una marca zonal, pero escalonada y cercándolo muy bien para no permitirle muchos movimientos. Pero sabemos que en este fútbol moderno ya marcas individuales, esos perros de presa que por ejemplo planteaba un Carlos Salvador Vilardo, ya no se da en este fútbol, ya es una repartición equitativa de esfuerzos y de espacios y el equipo se repliega cuando toca y el equipo avanza cuando tiene la propiedad del balón. Esa podría ser una alternativa. Y otra posibilidad, por ejemplo, podría ser con laterales de repente de más salida, como por ejemplo un Jairo Moreno como lateral izquierdo en vez de Tecillo, podría ser. Pero son apenas especulaciones, son apenas conjeturas, porque el pensamiento normalmente del técnico Reinaldo Rueda es bastante hermético. Él no es que socialice demasiado, no deja filtrar mucho las noticias. Yo le apostaría a repetir el equipo. Muy bien. Otra cosa interesante que se pudo observar de Colombia en general es que tiene un ataque muy potente. Está pasando un muy buen momento en delanteros, ¿no? Bueno, de hecho, Duván Zapata y Muriel son compañeros en el Atalanta, uno de los equipos sensaciones del fútbol europeo de los últimos años. Tiene mucha versatilidad allí, ¿no? Bueno, además Luis Díaz y otros jugadores, pero ahí se observa una de las fuerzas del fútbol colombiano en este momento, de la selección Colombia, ¿no? Sí, aunque usualmente Gasperini, el técnico del Atalanta, no los alinea Juntos. simultáneamente. Usualmente el titular es Zapata, Sí. aunque ha aparecido algunas veces Muriel de titular. Pero de los 22 goles que ha conseguido, Muriel, 16 los ha conseguido ingresando ya Sí. en el desarrollo del partido. O sea que ahí está su parte fuerte. Saben moverse bien,
tiene tendencia a irse a la derecha, Duván Zapata, y en cambio el otro se va a la zona izquierda y se regresa un poco para tener algo de tranco, una carrera de 15 metros, por decir algo, haciendo un slalom y luego rematando, que es una jugada muy característica, por ejemplo, de Muriel. Ya Zapata es distinto porque él fija normalmente a los centrales adversarios y está pendiente del juego aéreo o de armar las pequeñas sociedades de hacer la pared en el área adversaria, pero es un definidor nato que desgasta bastante a la defensa adversaria. Sí, los goles y la buena campaña los avala. Lo que pasa es que la mayoría de los goles de ellos, específicamente o haciendo más énfasis en Muriel, son goles frente a equipos pequeños realmente, no contra los grandes. Digamos que esa es una deuda pendiente, Sergio. Muy bien. Y otra cosa que te iba a decir, para ir terminando, un apunte que me llamó la atención del partido en Lima, es que efectivamente Wilmar Barrios entró en el final del partido, tal vez pensando, Rueda, en el partido de Argentina, ¿no? En ponerlo un poco para ver qué tal andaba, para después confirmarlo para el partido siguiente, para el partido del 8 contra Argentina. Sí, esa es una buena interpretación, pero también hay otra, y es que estaba con alguna molestia Uribe, Mateus, y entonces su reemplazo natural era Barrios, pero también puede ser una manera de ir preparando a Barrios para darle algunos minutos también. Y la última pregunta, Octavio, más general. ¿En qué momento está el fútbol colombiano hoy? Es decir, la selección Colombia, por ejemplo, comparada con aquellos tiempos de Pacho Maturana, aquellos tiempos gloriosos de los años 90, ¿en qué momento está? Es decir, por ejemplo, cuando empezó la clasificación para el Mundial, ¿qué se esperaba desde la prensa colombiana, desde los hinchas colombianos del equipo? Es decir, una pretensión de máxima, ganamos el grupo, o clasificarse, por ahora está bien. Es decir, ¿a dónde se la coloca la selección Colombia en el concierto de selecciones sudamericanas? Bueno, Rueda, el técnico actual, yo creo que es muy aterrizadito, muy prudente, muy calculador, y él va a evitar que haya exitismo, que haya vuelos de celebración tras esta victoria. No, que los jugadores mantengan los pies bien firmes en la tierra. Es la clave. Yo creo que paso a paso tiene que ir avanzando el seleccionado colombiano. Es como lo que uno percibe de los discursos de Rueda, no ahora, sino de siempre. Bueno, muy bien, Octavio. Muchísimas gracias por esta riquísima charla, donde pudimos desgranar completamente qué pasa con la selección Colombia. Seguramente todos nuestros seguidores estarán contentos con esta conversación que he mantenido contigo. Bueno, ahora todos han conocido por qué de tu prestigio, me quedó muy claro tu conocimiento de fútbol y además tu cercanía con la selección Colombia, y muy agradecido entonces por esta conversación. Estamos siempre nosotros en contacto, porque bueno, pertenecemos al mismo grupo en cuanto a que trabajamos para SBS Australia, después siempre estamos igualmente en comunicación por nuestro trabajo, así que muy, muy agradecido y te mando un fuerte abrazo desde aquí. Un abrazo muy grande. De retorno, el fuerte abrazo, Sergio. Gracias siempre por la generosidad y, verdad, un honor y un privilegio haber participado de tu programa, Sergio. Muchísimas gracias. Y bueno, con ustedes también, muchísimas gracias por estar allí. Les pedimos, por favor, que compartan este video, que pongan me gusta acá abajo también, que opinen sobre qué les pareció esta conversación y, por favor, que se suscriban. Suscríbanse, no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.